vamos a dejar un par de segunditos. De todas formas, la presentación también indica cómo, al presionar el botón, ¿cierto? Conectémonos. Van a acceder a la página, ¿cierto? Se unen como invitado. Y a continuación, entonces van a poder acceder a la primera diapositiva. Y ustedes colocan su nombre, ¿verdad? Y colocan un apodo en caso de que así lo requieran, pero la verdad es que es importante que podamos conectarnos para poder ir interactuando durante esta presentación. Bien, entonces, el valor de una idea yace en el uso que se le da. Bien, Thomas Alva Edison nos abre esta presentación con esta frase porque vamos a pensar, vamos a trabajar sobre algunos temas que en general no lo hacemos tan constantemente en estos procesos de reflexión. Acá les recuerdo que en este apartado, la parte de acá de la parte derecha, si ustedes quieren quedarse con una copia de la presentación, ustedes basta con que coloquen aquí en enviar vía mail, colocan su correo electrónico y luego le dan a enviar. Y aquí pueden tomar notas, ¿ya?, de lo que se va revisando en la plataforma, y luego pueden entonces recibir en su correo electrónico la copia de la presentación más los apuntes que ustedes van a tomar o que puedan tomar, digamos, durante esta sesión. Bien, entonces, perfecto. Vamos a revisar cómo ha cambiado la industria en los últimos 100 años. Bien, los últimos 100 años ha sido importante en el tema de las telecomunicaciones. Hay un cambio importante también en la computación, obviamente estos laboratorios gigantes donde se veía, y ahora lo llevamos todo en microprocesadores. Que decir de la agricultura, también ha avanzado bastante lo que es la biotecnología. La construcción, ya incluso hoy día hay impresoras 3D que imprimen casas prácticamente. En el caso del transporte terrestre, claramente hay un avance importante en el tema vehicular incluso. La música, aquí también vamos a revisar este tema un poquito más adelante. Hoy día ya no estamos obligados a escuchar lo que nos propone una radioemisora, sino que evidentemente tenemos la posibilidad nosotros de poder crear, e incluso podemos acceder a una gran cantidad de contenido, y ya no necesariamente vamos a escuchar música, sino también podcast, sino también algunos elementos que tienen que ver con algunas áreas de interés, y no todo es de carácter científico, también hay muchos elementos de diversión. La televisión, lo mismo, creo que el modelo de Netflix también incorpora ciertos elementos donde se van dando otras características que el usuario comienza a resolver, comienza a tener estos espacios donde puede también seleccionar y tener de alguna otra manera el control, que es un elemento importante a tener en consideración y que vamos a ver el día de hoy. La educación más que esta temática que de pronto pareciese ser como que está en una situación de status quo, han habido cambios significativos. Lo que no hay es evolución. Y ahí es donde tenemos que ir incorporando estos elementos. La innovación está pensada en este contexto hacia la incorporación de generar valor. Generar valor en el estudiante, generar valor en la propuesta que yo realizo clase. Mi clase tiene que ser una propuesta de valor para que efectivamente tenga una consideración importante de parte del alumnado, y el alumno también tiene que generar valor a partir de lo que aprende y la posibilidad concreta de generar, ¿cierto?, un desempeño auténtico en función de todos estos elementos que él está adquiriendo. Cuando llegamos a considerar estos elementos, cambia nuestra metodología, cambia la evaluación, cambia la forma que tiene el profesor, el estudiante también, de incorporarse a este tema. Entonces, hay elementos que deberíamos ir considerando, así como a las demás ciencias se le ha ido añadiendo de una manera natural el uso de la tecnología y la mediación tecnológica como un proceso de progreso. Acá también debiese tener un elemento importante a este respecto. Quisiera, para esto entonces, yo les quería compartir esta presentación. Quiero que respondamos una siguiente pregunta. Mis estudios no solo fallaron en enseñarme lo que profesaban que enseñaban, sino que evitaron mi educación al grado que me enoja pensar todo lo que pude haber aprendido en casa por mí mismo.
Esta es una frase que en el fondo está recogida de un contexto, y este contexto es el que quisiera tener con ustedes en una pequeña reflexión. Entonces, ya en sus pantallas van a poder responder una pequeña pregunta. ¿Cuándo fue creada esta frase? ¿Cuándo creen ustedes que fue creada esta frase? Bien, vamos a ver si tengo alguna respuesta. Ya tengo algunas respuestas de los conectados. Vamos a dar unos segundos más para que puedan participar. Entonces, ¿podría ser antes del 2020 o después del 2020? ¿Puede poner nuevamente la frase, profe? Sí, acá está en la parte superior. Dice, ¿cuándo fue creada esta frase? Y la frase, si la saco de aquí, a ver si la coloco, puede salir del cuestionario. Entonces, bien, volvemos entonces al cuestionario. Si alguien falta por responder, quedan los últimos segundos. Perfecto, voy a compartir resultados. Efectivamente, esto es antes del 2020. Bien, es una frase que incluso aquí podría sorprendernos un poco. Esta frase es de George Bernard Shaw, de su autobiografía, que fue entre 1856, que recopila, ¿cierto?, 1856 y 1898. Esto es una documentación que está en el libro Aprendizaje Invisible de Cristóbal Cobo. Acá, en el fondo, la reflexión es precisamente desde cuándo este tema de la falta de innovación en la educación viene siendo importante en la figura, digamos, de cómo debiésemos incorporar estos elementos. Por eso, entonces, la que decimos a continuación, entonces, ¿qué evolución hay que gestar para fortalecer el sistema educativo? ¿Cuál podría ser? Considerando que hoy día nos encontramos en un escenario que viene saliendo, el escenario VUCA, que es un escenario complejo, volátil, ambiguo e incierto. Acá estamos constantemente reorganizando muchos elementos que dejan de ser estancos y lineales, como generalmente veníamos desarrollando ciertas cosas. Hay que pensar que, por ejemplo, en los años 90, cuando aparece la World Wide Web, nace esta figura del hipervínculo, y esta figura del hipervínculo lo que hace, cambia un poco nuestra cultura en torno a esta forma de acceder a contenidos. Antiguamente, ¿cierto?, nuestra única forma era lineal, es decir, desde la página 0 de un libro hasta la página final del libro. Hoy día pensamos en cómo podemos hacer esta captura de ciertos elementos del libro, porque hasta el mismo autor muchas veces nos propone ciertos vínculos, ciertos enlaces que nos llevan a otro contenido que el autor quiere que nosotros revisemos para seguir revisando su propuesta. Esto, en el fondo, va generando ciertos elementos de disrupción. Hemos avanzado desde esta figura de la volatilidad a la visión, desde la incertidumbre al entendimiento, desde lo complejo a ser cada vez más claros, más sintácticos, y desde la ambigüedad hacia los elementos de agilidad. Si se fijan, cuando hablamos de la comunicación en entornos no educativos, se va dando un poco esto, se va dando como elementos más compactos, elementos más sintéticos. Pensemos en, por ejemplo, las redes sociales, ¿cierto? Tienen una cantidad X de texto, ya no es tan necesario colocar tanto, y esto va encauzando ciertos elementos. Estamos tratando de llamar la atención de distintas maneras. Y a veces pensamos en que hoy día estas nuevas generaciones leen menos como leíamos nosotros antiguamente, sí, pero hoy día leen de una manera distinta, hoy día leen de una manera multimodal. Y hacia allá, entonces, donde tenemos que ir incursionando con ciertos elementos que nos van a permitir desarrollar este proceso. Acá nosotros pasamos entonces de ese escenario que era el VUCA,
pasamos rápidamente a un escenario que hoy día, desde el 2020 en adelante, le llamamos Bunny, donde ya hay elementos más complejos, donde hay elementos que generan mayor fragilidad, generan mayor ansiedad en las personas, efectivamente hay poca linealidad y esto genera que entonces se hace más incomprensible un poco el contexto. Y por lo tanto, cuando hablamos acerca de la mediación tecnológica, también tenemos que pensar que cómo nosotros nos estamos haciendo cargo. Prontamente, cuando revisamos, por ejemplo, estas etiquetas que muchas veces se utilizan, como la etiqueta del nativo digital, es una propuesta bastante audaz porque en general se entiende que a lo mejor el estudiante viene casi con un chip nuevo en su cerebro que le permite manejar tecnología. La verdad es que tiene un gran manejo y destreza por el ambiente en el que le toca vivir, ¿ya? Es decir, hay un ambiente digitalizado y en el fondo él tiene destrezas para movilizarse en ese contexto, pero cuando se necesita que él resuelva problemas en este entorno, es bastante precario su desarrollo, es bastante precario su desempeño, porque efectivamente en su interacción con esta tecnología no ha sido apoyado por su familia, no ha sido apoyado por su escuela, no ha sido apoyado por el sistema o por la sociedad. Es más bien se va generando un espacio asociado a una temática que vincula al ensayo y error. Entonces, cuando pensamos en este desarrollo digital, digamos, como una capacidad extra que puedan tener estas nuevas generaciones, en verdad lo que debemos ser conscientes y debemos llevar una reflexión es que son huérfanos digitales, porque no tienen un posicionamiento o una forma de trabajar a primera instancia. Muchas veces también están recibiendo pantallas desde muy pequeños y eso evidentemente va generando ciertas disrupciones también en su crecimiento y su nivel cognitivo. Acá hay una secuencia un poco más detallada acerca de qué es el entorno Bunny. Ya aquí podemos ir chequeando algunos de los elementos de qué se trata la figura de la ansiedad. Yo les voy a dejar, bueno, ustedes también tienen la posibilidad de llevarse esta presentación para leerlo con mayor detalle. Y en el fondo son elementos que tenemos que considerar, es decir, nuestro entorno, nuestro contexto nos lleva a desarrollar propuestas que involucren este contexto. Si cuando estábamos viendo este tema de la evolución, de alguna otra manera las distintas industrias se han tenido que ir reorganizando en torno a cómo se debe, ¿cierto?, abordar ciertas temáticas para que las industrias sigan creciendo. La educación tiene que hacer también un poco lo mismo, tiene que buscar los entornos que le van a facilitar las metodologías y cómo de alguna otra manera esto va a impactar en este usuario con una interfaz que le va a ir dando otro contexto. Acá entonces ya tenemos como una comparativa, ¿cierto?, en torno a este ambiente VUCA que duró hasta más o menos el año 2020 y desde el 2020 en adelante ya hablamos de un entorno Bunny, es decir, son entornos bastante móviles, son entornos bastante dinámicos, donde las competencias tienen que estar implicadas en el desarrollo de las personas. Las personas tienen que experimentar estos cambios constantemente de lo que va sucediendo en el contexto y por ende entonces también reacciona de una manera determinada a distintos tipos de estímulos. Porque hoy día también tenemos en este escenario, que está en la misma, tenemos también en este escenario la sensación de elección. ¿A qué se refiere un poco esta sensación de elección? Al principio hablábamos cuando chequeamos y vimos un poco esto de Netflix, ¿verdad? Netflix es una plataforma que nos permite visualizar a nuestra demanda contenidos, pero también hoy día la plataforma tiene un algoritmo, ¿cierto?, que permite que genere una figura predictiva sobre lo que nos gusta. De acuerdo a los títulos y elementos que vamos revisando, visualizando, la plataforma y este algoritmo en el fondo nos va mostrando los contenidos que el algoritmo piensa que yo quiero ver en un futuro. Entonces también hay un sesgo. Sin embargo, la sensación de que yo puedo ver la serie cuando quiero, la película cuando quiero, al ritmo que quiero, en el momento que quiero, también se rompe cuando incluso utilizamos este botoncito que dice, sabes que hoy día no quiero elegir, quiero que la plataforma elija qué contenido quiero ver. Es decir, la sensación de libertad incluso está en la posibilidad de entregar mi elección. Es decir, estamos en un periodo también donde nosotros no estamos eligiendo al 100% todas las cosas. A pesar de que pareciese que sí.
¿ya? Y ese es un tema que es importante porque desde ahí entonces la construcción de los sistemas educativos también tienen un elemento importante de considerar cuando mira el contexto. Cuando pensamos también en plataformas como Spotify, también lo mismo. Acá la persona puede transformarse incluso en un DJ, puede crear sus propias listas. Ya no es necesario, ¿cierto?, escuchar el disco completo, pero acá puedo incluso compartirlo. Es decir, acá puedo yo crear una lista de temas, de canciones colaborativo, o sea, es más, aquí yo puedo generar una asociatividad en torno a un producto digital que se va a generar en la plataforma. Estamos entonces en una sociedad donde la cooperación, donde la colaboración está siendo activa. Waze también nos da la posibilidad, ¿cierto?, de conocer las mejores rutas para poder desplazarnos en las ciudades. Y eso nos da también la sensación de libertad de elegir una u otra ruta dependiendo un poco de los datos que nos va entregando la plataforma, dependiendo de otros usuarios. Pero también tiene un sesgo que tiene que ver con los algoritmos que lo generan. Y también tenemos en otro ámbito, ¿cierto?, una herramienta como Tinder, donde efectivamente nos va mostrando a propósito de nuestras características, a personas que pueden tener las características que uno tiene y tratar de hacer un match entre distintas personas. Entonces, acá estamos viendo que la sensación de elegir está presente en nuestro contexto. Y cuando esto lo llevamos a nuestro sistema educativo, el usuario, el estudiante, ¿tiene capacidad de elegir? ¿Tiene capacidad de seleccionar? ¿Tiene capacidad de lo que yo quiero aprender es esto? Hay una posibilidad de una co-construcción, de una colaboración, de una cooperación en torno al desarrollo de mi asignatura, del marco curricular. Entonces son elementos que tenemos que considerar porque el contexto cambió y ahí es donde nosotros tenemos que ir desarrollando nuevos espacios, nuevas figuras donde efectivamente vamos a ir asignando valor a lo que hacemos. Asignando valor desde lo que yo hago, ¿cierto?, para este estudiante y desde lo que hace la universidad para la comunidad. Este ejemplo de HolonIQ es un elemento bien importante en el sentido, digamos, de cómo los datos están generando mucha información a propósito de este contexto. El propósito, ¿cierto?, de este trabajo es generar información a partir de esa información, consolidarla, entrelazarla, ¿cierto? Y generando gráficos de conocimiento, para finalmente llegar a un proceso de inteligencia aumentada, donde efectivamente todo esto que tiene que ver con, por ejemplo, la inteligencia de los negocios, se basa un poco en este elemento. Pero esta tecnología está aplicada a la educación, y aquí hay un tema súper interesante. HolonIQ detectó, a partir de un rastreo de información de las distintas plataformas, de las distintas búsquedas que hacen los perfiles de docentes en distintos niveles, y habla acerca de 5 elementos importantes, ¿cierto? Donde la revolución en términos de uso de robótica va a ser preponderante hacia el 2030, la enseñanza, ¿cierto?, uno a uno, es decir, entre pares también va a ser importante, y así ir generando un poco elementos que provienen también de la educación informal a la formal, en la figura también de generar microcredenciales, en la figura de la flexibilidad curricular. Son varios elementos que se consideran importantes y que van a prevalecer en este futuro cercano, dadas las características del escenario en el cual nos estamos movilizando. Acá está el marco de competencias digitales de la DICOM. La DICOM es el organismo de la Comunidad Europea que está trabajando en el diseño de competencias digitales. Esto ya es del año 2018, se viene trabajando hace bastante tiempo. Y podemos acá ir incorporando ciertos elementos que pueden considerarse como parte de este proceso: el compromiso profesional, los recursos digitales, la enseñanza-aprendizaje, empoderar a los estudiantes, la evaluación y la retroalimentación, y facilitar la competencia digital de los estudiantes. O sea, como un rol también del sistema educativo, del docente, del currículum y de la institución. Estamos pensando que debiésemos ser capaces de proveer estos espacios para que se genere la competencia digital y movilizar, ¿cierto?, positivamente este fortalecimiento del perfil de egreso de los estudiantes que pasan por la institución. Acá entonces tenemos también
un marco referencial. El anterior, ¿cierto? Como les comentaba, es de la DICOM, lleva bastante tiempo analizándose, bastante tiempo de investigación, es un cuerpo importante el que ha desarrollado ese proyecto, y acá el que les comentaba que presentó HolonIQ, pero este está diseñado en términos de demanda y descubrimiento, diseño de aprendizaje, experiencias de aprendizaje, trabajo y aprendizaje permanente. Se separaron en 4 bloques, elementos que fueron creados gracias a inteligencia artificial. Es decir, tenemos uno que efectivamente es uno de los más reconocidos, que es el de la DICOM, y en paralelo tenemos aquel que se hace a partir de los datos que se entregan en los distintos formatos en los cuales participan los profesores de manera online. Entonces tenemos algunos elementos donde efectivamente estamos recogiendo la data de cuáles son los deseos y necesidades formativas de los docentes, y en base a eso generamos entonces un marco referencial que tiene que ver con el desempeño de inteligencia artificial, y tenemos en paralelo otro que en el fondo es basado en la investigación, una investigación más tradicional, y en el fondo ahí tenemos 2 elementos importantes. Acá no es importante decir cuál es mejor o cuál es peor. El tema es pensar que el contexto, ¿cierto?, nos está incorporando tecnología que está mediando nuestro proceso, que está mediando nuestro avance. Y esos son elementos importantes a considerar. Los invito a compararlos, a revisarlos, son bastante interesantes ambos, pero acá lo importante es también considerar en esta reflexión cómo la tecnología nos está aportando, no solamente desde lo micro, sino también desde lo macrocurricular, nos está planteando nuevas formas de entender cuáles son las necesidades que se están detectando en el medio y aplicarlas con un proceso formativo. ¿Qué sucede en el contexto de la educación formal? ¿Cierto? Las universidades o las principales universidades están montando algunos cursos, algunas estrategias también, porque son también parte de unas estrategias comerciales que ellas tienen, incorporar cursos importantes dentro de plataformas como edX, Miriadex, Coursera, en las que podemos encontrar cursos gratuitos de muy buena calidad, con muy buenos profesores, que son masivos, ¿cierto? La enseñanza o el aprendizaje es relativamente gratuito en la mayoría de ellos. Si yo quiero tener un certificado, es ahí donde yo recién pago. Pero lo que está apuntando a esto son procesos formativos nuevos. MOOC, que son ampliamente, tienen un periodo de tiempo determinado. Los NUC son mucho más acotados, son experiencias que duran una semana aproximadamente, y los SPUC son de estos que conocemos como más bien asincrónicos, es decir, se desarrollan a tiempo de la persona y puede estar el tiempo que estime conveniente en la plataforma desarrollando su proceso. ¿Qué pasa con la educación no formal? Aquí hay un tema sumamente importante. Acá hay algunas entidades como Doméstica, Platzi, Crehana, Udemy, Coderhouse, Pluralsight, entre otras entidades que encontraron la forma ya de personalizar el aprendizaje. Es decir, pueden predecir lo que a una persona le interesa desarrollar. Están más orientados al tema de la educación continua, es decir, aquella educación donde efectivamente va posgrado, ¿cierto? O sea, pasado, digamos, de obtener un grado académico. Está pensado también en mejorar las condiciones de las personas que ya están trabajando, pero ya han generado un elemento importante, es decir, están detectando a partir de la interacción del usuario con la plataforma cuáles son los elementos que debiese mejorar, cuáles son los elementos que debiese tener en consideración y cuáles son las cosas que más le interesan de acuerdo a los contenidos y la forma en que se ha dedicado a los contenidos. Entonces tenemos un elemento sumamente importante de cómo la tecnología está precisando los elementos que considera el usuario como importantes. Y en la educación, en la educación informal. Acá, en el caso de las políticas educativas, tenemos muchos elementos. Creo que el primero, ¿cierto?, habla acerca de estos marcos de referencia que han tenido distintos países. Por ejemplo, el primer marco de referencia en el uso de competencias digitales es del ISTE, que tiene más de 40 años. En el caso de UNESCO, fue publicado en el 2008, que son los aspectos fundamentales, ¿cierto?, para el uso de TIC por parte de los docentes. Tenemos también el que fue publicado en 2012, que fue el marco de competencia digital de España. Tenemos otro caso también acá en Sudamérica, que es el caso del
el marco colombiano de competencias TIC para el desarrollo profesional docente, que esto es del año 2013. En el caso de Chile, en el año 2011 se publicó la estructura de marco de competencias y estándares TIC para la profesión docente. Y estos son elementos que, claro, si se fijan, son todos antes de la pandemia, son todos antes de, pero pareciese ser que en el momento de la pandemia no se aplicaron, solamente quedaron en el papel porque nos vimos con demasiadas dificultades para abordar estos desafíos. Esto en el fondo lo que nos va mostrando es cómo se fue evolucionando en esto. La LOMLOE, por ejemplo, en España es hoy día una ley. Es decir, aquel profesor que quiera ser parte del sistema educativo estatal tiene que pasar por este proceso, y uno de los elementos que tiene que desarrollar es aquella competencia en donde la información, la comunicación, la creación de contenido, la seguridad y la resolución de problemas en el ambiente digital tiene que ser parte de sus competencias. Y esto en el fondo es un elemento importante a considerar porque, como lo decía, teníamos marcos de referencia, sí, los teníamos, pero no había ninguna obligatoriedad de ninguna de las partes. Esto era bastante opcional y por eso es muy probable que, en teoría, no fueran aplicados y en el momento de la crisis sanitaria no hayamos visto en grandes dificultades. Entonces, hay países que han estado tomando decisiones respecto a esto. En el caso de Perú, la competencia 28, que también es parte de lo que se ha ido incorporando hoy en día, plantea el trabajo de una competencia también a nivel de ministerio, que personalizar los entornos digitales, gestionar información del entorno virtual, interactuar en entornos virtuales y crear objetos virtuales en diversos formatos. Son parte de esta competencia. Y esto en el fondo es un elemento transversal, es decir, se apunta a que todos los profesores desarrollen esta capacidad. Y ahí entonces tenemos nuevos desafíos, porque ya deja de ser opcional, sino que ya comienza a ser un elemento importante dentro del desarrollo y se entiende como tal. En el caso de ustedes de allá en Nicaragua, ¿cierto? Estuve mirando el tema del ministerio y cómo está trabajando el tema. Es bastante interesante cómo se van desarrollando estos aspectos en términos de la tecnología educativa. Pero son elementos que también tienen que trascender a un nivel, a una figura multidimensional, es decir, tenemos que ir abordando cuáles son las necesidades que se requieren en el ámbito universitario, cuáles son las que se requieren en ámbitos técnicos, en el ámbito escolar, y así sucesivamente, para ir incorporándolas como parte de un proceso más natural. Mientras más se incorporan estos elementos, va a aumentar también la capacidad de investigación y la capacidad de innovación. Acá, ya para ir cerrando, hay que considerar que para aplicar cada uno de estos temas, hay que tener en consideración que el aprendizaje, como dice Roger Chang, ocurre cuando alguien quiere aprender y no cuando alguien quiere enseñar. Por lo tanto, en este proceso la invitación es a llevar a los académicos, a llevar a los estudiantes a posicionarse en los distintos roles. Cuando pensamos, por ejemplo, en una analogía con la gastronomía, esta figura de la mise en place, cuando nosotros preparamos, ¿cierto? Vamos a un restaurante y se ve, ¿cierto? Una mesa bien ornamentada, se ve la copa muy bonita, se ve la servilleta bien puesta, se ven los cubiertos en una muy buena posición, hay unos aromas bastante especiales, cosa que la persona, una vez que se siente, antes de llegar a la comida incluso, le den ganas de comer en ese lugar. ¿Por qué? Porque se prepara, se genera, se diseña. Y esto también es necesario en la educación. Para que suceda el aprendizaje, nosotros los académicos, nosotros los profesores, tenemos que ser capaces de preparar esas mesas, tenemos que ser capaces de preparar ese ambiente que muchas veces puede estar organizado con distintos tipos de didáctica, con distintos tipos de recursos, pero lo principal es colocarse en el lugar del otro, ser empático y ver cuáles son estos elementos de contexto que hoy día movilizan a ese estudiante. ¿Cuáles son estos elementos que está esperando para poder motivarse y generar a partir de la motivación extrínseca que nosotros podemos proveer? ¿Cómo se genera entonces esa capacidad intrínseca de movilizar su aprendizaje e ir aprendiendo? Porque hoy día además se genera y se requiere un aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. Ya los procesos en los cuales yo estudiaba mi educación superior, que hasta ahí llegaba en términos de estudios, ya están llegando a un nivel de obsolescencia. Por lo tanto, hay que pensar en cómo ayudamos a nuestros estudiantes a querer aprender, a aprender. Y en el fondo un poco a buscar, ¿cierto?, ese elemento que hace que yo pueda ir progresando en este camino.
Quisiera cerrar también con un espacio para que pudiésemos compartir qué fue lo que más te gustó de esta presentación, cuáles fueron los elementos que más te llamaron la atención. Para esto, ustedes, los que están acá conectados en la presentación, basta con que escriban aquí, pueden utilizar una imagen si quieren, pueden buscar alguna imagen que les represente. No sé, acá, aprender. Yo coloco esto, puedo buscar algo, acá lo voy a buscar en Google. Lo voy a colocar y puedo entonces colocar como si pegáramos un post-it. La idea entonces es que ustedes también puedan compartir su expresión, qué fue lo que más les llamó la atención, aquello de lo cual no están de acuerdo. La idea entonces es poder compartir en esta figura. Bien, muchas gracias, muchas gracias. La idea es que entonces puedan, los que están conectados, que también puedan compartir sus apreciaciones. Esto, estimados y estimadas, finalmente se co-construye. Llevar esto a niveles, digamos, de una reflexión permite que en el fondo vayamos anclando estos conceptos y no nos quedemos solamente en una charla, no nos quedemos solamente en una presentación más, sino que movilizar estos elementos que yo revisé para poder anclarlos también como parte de mis recursos internos. Y cuando llevo esto, es más fácil replicarlo con nuestros estudiantes. Esa es una invitación para que podamos seguir compartiendo, para que podamos armarnos en torno a cuáles son estos elementos que van a facilitar la innovación. La innovación en sí, en el entorno educativo, requiere de mucho trabajo, pero ese trabajo tiene que ser co-construido entre nosotros, entre los estudiantes, entre las familias también. Y eso también es parte del diseño que nosotros podemos ir aplicando. Bien, muchísimas gracias a quienes han estado conectados, han estado revisando estos contenidos. Les recuerdo que si quieren llevarse la presentación, basta con que hagan clic acá, coloquen su correo electrónico y luego entonces les va a llegar a su correo la presentación que estamos resolviendo el día de hoy. Bien, muchísimas gracias, ha estado bastante bien. La participación, les agradezco enormemente este espacio. Voy luego a volver a esta lámina. Quiero dejarles también un pequeño presente. Hablamos acerca de este contexto de aplicación donde hemos movilizado desde el lugar donde yo vengo, que es la Universidad de Playa Ancha. Me ha tocado el desafío de desarrollar esta figura de la innovación ya más aplicada en torno de los profesores. Entonces, para ello les dejo dos libros. Uno que representa un poco experiencias de innovación en espacios educativos, que aquí están las experiencias de más de grupos de más de 15 profesores que nos presentan sus experiencias. Hay también algunas palabras también de la gente de la Universidad de Sevilla, Julio Cabero, que es uno de los grandes del mundo de la tecnología educativa. Y ahí está entonces el primero de ellos para que ustedes lo puedan chequear posteriormente. Y el segundo también es otro libro que también me tocó editar, que en el fondo es uno que también representa experiencias de profesores en entornos educativos enriquecidos y fortalecidos con mediación digital. Entonces, la invitación es que ustedes puedan revisar con mayor detalle estos elementos, que puedan chequear algunos modelos, algunas temáticas que ya son más puntuales, que para una presentación son un poquitito más lentas de presentar, pero que ustedes puedan revisar sin ningún problema en cualquier momento, accediendo a estos libros que están de libre distribución y que en el fondo están destinados a que ustedes puedan también compartir y colaborar en estos espacios. Finalmente, muchísimas gracias. Ahí están mis contactos y les agradezco enormemente este espacio a la universidad, a Byron por el contacto, y muchísimas gracias nuevamente. Espero que sigamos en contacto y podamos seguir construyendo algunos elementos para aportar, digamos, al mundo de la educación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias realmente a usted por compartir con nosotros esta tarde. No sé si tenemos espacio para algunas preguntas que me han escrito los profesores en el chat, pero
quisiera saber, profesor, si contamos con esos minutos de su parte. Sí, sí, no hay problema. Sí, cómo no. Entonces, pero antes de leer algunas de las preguntas que nos enviaron los profesores que están participando, yo solo quiero hacer mis comentarios generales desde mi óptica docente y didáctica. Y en primera instancia me gustaría mencionar la metodología o la aplicación que usted utilizó para impartir su plática el día de hoy. El hecho de tener una presentación que sea interactiva, nosotros mucho hablamos de que las presentaciones sean interactivas, que el material que utilicemos en nuestra aula de clases sean interactivas. Entonces, me ha gustado muchísimo y hubo comentario de otros participantes de la conferencia de que está apropiada y realmente se ve que esta herramienta que usted utilizó hoy es un ejemplo claro de lo interactivo y de lo colaborativo que puede ser una clase o una herramienta más bien para utilizarla en nuestras clases. Se me ocurre, por ejemplo, ahorita que usted puso esto, qué interesante es que los estudiantes en el momento real puedan hacer sus comentarios y esos comentarios al leerlos puedan generar discusión, puedan generar un debate y esa interacción de parte de los estudiantes, y no solamente de forma escrita a través de la presentación, sino también que el profesor pueda generar esos espacios de discusión, de que los estudiantes expresen su punto de vista y puedan llegarse a acuerdos, incluso a negociaciones, y todos estos elementos aplicarlas en nuestras jornadas. Entonces, me ha gustado muchísimo la aplicación que usted utilizó. Yo creo que la podemos retomar como un ejemplo, un modelo, pues para sumar más otros elementos digo yo, ya a un inventario, que tenemos de todas las aplicaciones que utilizamos en nuestras clases. Imagínense que estamos ya yo me siento así tan familiarizada con el uso de la tecnología que cuando usted nos dijo les tengo un regalito y puso la cajita del regalo, yo le di clip al regalo para ver si me salía algo. Entonces, y pues gracias, profesor, por las 2 bibliografías que ha compartido con nosotros. Yo creo que van a ser de mucha utilidad leer las experiencias de otros y aplicarlos en nuestro contexto. Ahora sí, me permito leer las preguntas que tenemos que me enviaron los dos preguntas que me enviaron los participantes. ¿Cómo podemos desarrollar, dice, competencias digitales en docentes en docentes inmigrantes digitales? Esa es la pregunta, profesor, que me enviaron. ¿Cómo podemos desarrollar competencias digitales en docentes inmigrantes digitales? ¿Qué opinión le merece el concepto de inmigrante digital es bastante especial, pero bien, yo lo podría reflejar en aquellos docentes que pueden ser un poquito más resistentes al uso, en docentes que también tienen o han tenido una mala experiencia, y lo cual les genera un poquito de temor abordar elementos nuevos. Hay que recordar que estos 2 años de pandemia ayudaron a muchos a aprender muchas cosas, pero también a otros les significó un gran pesar por la falta de uso, por falta de conectividad, etcétera. Son muchos los bemoles que van apareciendo. Sin embargo, antes de la pandemia también teníamos un aspecto cuando hablábamos acerca de que esto siempre fue opcional. Siempre fue como optativo. Yo podría o no usar tecnología y no pasaba nada. O sea, en el fondo nadie ha impuesto esto como un elemento importante, y tampoco es necesario. Sin embargo, hoy día, y un poco lo que yo conversaba, el elemento de contexto ya nos está movilizando hacia una tendencia, hacia una forma de aprender muy distinta de lo que veníamos haciendo. Cuando nosotros nos quedamos solamente en este ambiente más clásico del aprendizaje, cuando por ejemplo nos quedamos en este prejuicio de que las nuevas generaciones no leen,
porque no leen un libro como era antes. Pensemos en ese antes. No existía esta gran cantidad de medios donde yo poder acceder al contenido. Existía el libro, la televisión y la radio. Elementos que eran unidireccional. Hoy día, en cambio, yo soy parte de estos elementos. Entonces, abordar estas temáticas con profesores que pueden ser un poquito más resistentes en términos de competencias digitales, hay que primero revisar cuál es el motivo que moviliza a un profesor a enseñar de una manera u otra. Y lo primero que en la práctica a nuestro equipo nos ha resultado tiene que ver con la creación de valor. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ganar con el uso de tecnología? La competencia digital en sí no representa una mejoría, no garantiza un mejor aprendizaje, no garantiza una mejor enseñanza. Lo que tenemos que procurar es que la clase que va a desarrollar una persona en este ámbito sea de valor para quien lo va a recibir. Por lo tanto, lo primero, antes de pensar en la generación de estas competencias, es más bien revisar cuál es el concepto que quiere la persona transmitir. Muchas veces también nos encontramos con que estos recursos no son conocidos, y eso también es sumamente importante. La pandemia, en el fondo, nos permitió a muchos mostrar las características que existen en el ámbito de las EdTech, que son todas estas empresas que hoy día se dedican a apoyar sistemáticamente la educación. Y muchas veces nos quedamos con 2 o 3 herramientas y vamos desconociendo otras que aparecen en el contexto. Entonces, creo que acá son 3 ideas principales. Una, generar valor en la clase que va a hacer el profesor. Luego, conocer el contexto digital. Y tercero, creo que el tema también pasa por identificar a ese usuario de mi clase, ser más empático con este estudiante, en pensar, por ejemplo, si mi clase me comienza, no sé, a las 7:30 de la mañana, ¿qué va a movilizar más al estudiante en ese horario? Y si estoy hacia el final de la jornada, ¿qué elementos también movilizan a este estudiante? Este estudiante tiene familia, este estudiante está a cargo de una familia, este estudiante trabaja y estudia, este estudiante... Ese factor es muy importante y relevante, porque muchas veces nos quedamos en el prejuicio, no, es que esta persona estos chicos no aprenden, estos chicos no movilizan están en la línea del mínimo esfuerzo, etcétera. Pero tienen toda una historia detrás. Entonces, en la medida en que el tema de la competencia digital toma en consideración estos 3 elementos, efectivamente va a ser mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque nos va a agilizar el proceso. Y lo que tiene por consecuencia el uso de tecnología y el desarrollo de la competencia digital es la posibilidad de análisis. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, aplicamos esta herramienta, yo tengo las respuestas que ustedes dieron y a posteriori yo voy a poder hacer entonces un análisis. Y podría eventualmente decir, ya, en esta parte no hubo mucha atención, entonces tendría que mejorar ese apartado. ¿Cuáles fueron los elementos que permitieron que pudieran participar? ¿Qué cosas les movieron más? ¿Cuáles fueron? Y finalmente esta última pregunta que yo hago, que en el fondo es de reflexión y de metacognición. ¿Hacia dónde apunta lo que ustedes, qué más les quedó? Y eso también a mí me posibilita generar una remediación del proceso, me genera la posibilidad de aplicar otras herramientas. Entonces, volviendo un poco a la pregunta en sí, cuando pensamos en la aplicación o el desarrollo de competencias digitales, está una parte previa. ¿Qué es lo que quiere generar el profesor? Y luego aplicar entonces estos elementos. La competencia digital va más allá de la utilización instrumental de herramientas, sino más bien qué es lo que yo estoy logrando hacer con esa herramienta. Pero para eso tiene que haber un guión previo, para eso tiene que haber una generación de valor distinta, para eso tiene que estar el profesor consciente de que al utilizar la herramienta yo gano y gana también mi estudiante. Y eso en el fondo es un círculo virtuoso que hay que mejorar y desde ahí construir y motivar la generación y el desarrollo y fortalecimiento de competencias digitales. Profesor, y a propósito de esto, a mí me gustaría igual, a manera de conclusión, que usted nos compartiera sus consideraciones al respecto de la pregunta que vemos en la pantalla. Nativos digitales, entonces, ¿cómo aprenden según su experiencia y su especialización? O a manera sintetizada, según ¿cómo aprenden entonces los nativos digitales?
Yo creo que ahí la respuesta es bastante especial, porque en realidad basta con mirar el contexto, basta con revisar. Por ejemplo, los chicos hoy día van enganchando con pequeñas cápsulas. Es decir, así como nosotros, por ejemplo, enganchamos con una película gracias al tráiler, bueno, entonces, ¿por qué no hago un tráiler de mi asignatura? ¿Por qué no grabo un pedacito y les cuento de qué se va a tratar todo esto? Y los engancho. Antes de pasarles el paper o el libro de 300 hojas o más o 20, que no tiene contexto, que no tiene pasión, que es letra muerta si es que yo no lo motivo previamente. Puede ser muy interesante para mí como académico, yo puedo descubrir algo sumamente novedoso, pero antes de llegar a eso tengo que posibilitar, ¿cierto?, la capacidad de atención. Hoy día estamos en una economía de la atención, es decir, todo lo que está en el contexto está tratando de llamarnos la atención. Y eso en el fondo es parte de lo que nos está sucediendo a todos. En este caso, incluso se están generando cuestiones de tráfico, de tránsito por estar atentos a un teléfono, por ejemplo. Y eso es parte de esta figura de llamar la atención de distintas maneras y de distintos focos. Entonces, pensando en esta figura, tenemos que pensar en este usuario, no como alguien que tiene un super chip en su cerebro y que con eso se maneja rápidamente en tecnología, sino es proponerle cosas, es en el fondo movilizar aquello que a mí me motiva mucho a generar espacios de enseñanza. Me gustaría enseñarle esto a los chiquillos, esto a mis estudiantes. Bueno, ¿a ellos les será atractivo como se lo estás planteando? Y es eso, o sea, en el fondo, si nosotros queremos tener una mejor respuesta, no porque yo sea el experto en la materia, puedo ser efectivamente atractivo para este estudiante. Eso de pronto a nosotros como en el mundo académico se nos va dejando un poco, nos vamos quedando en que el conocimiento mueve todo, y la verdad es que el conocimiento hoy día está disponible en cualquier lugar. Incluso lo que yo pueda estar diciendo, lo puede estar diciendo un colega mexicano, mucho más entretenido, con mucho más efectos visuales, y puede ser mucho más atractivo. Pero ¿cómo entonces yo llevo esos elementos? Y ahí entonces hay un momento también de introspección, de trabajar conmigo como sujeto académico, que también tiene que mostrar un atractivo. Esto no es solamente didáctica, evaluación y competencia digital, esto también tiene que ver con las capacidades interpersonales que tenemos como académicos, porque tenemos que atraer la atención, tenemos que focalizar en esta comunicación, y tenemos que llegar a ser capaces de hacer narrativas transmedia. Es decir, vincular lo que somos como profesores, lo que podemos proyectar en una red, lo que podemos proyectar en una red social, en el LMS de la asignatura, en la plataforma de la institución. Todo eso es comunicación, y todo eso va enganchando al estudiante. El estudiante va a continuar tomando o llamando la atención, procurando atender la atención de aquello que efectivamente lo moviliza, lo mueve. Y para mover a una persona, primero hay que ser empático. Segundo, hay que mejorar las capacidades en torno a concentrar los contenidos. Las personas, y no solamente los estudiantes, hoy día las personas, cuando queremos, no sé, conseguir un objeto, cualquier cosa, me quiero comprar un teléfono, lo primero que me engancha es un anuncio cortito con información acotada. Si me siento más interesado, voy a pinchar en el contenido y voy a ir a buscar más información. Si lo llevamos a, por ejemplo, un prospecto de estudio, un magíster o un doctorado, también me quedo con el enganche de lo que dice y luego profundizo. Nosotros, antes de llegar a los contenidos más gruesos, más duros, tenemos que ser capaces de seducir respecto de elementos más acotados, elementos más cortos. Las presentaciones tienen que ser precisas, tienen que ser acotadas efectivamente a encauzar, desmitificar que esto efectivamente es todo el contenido que tiene que saber una persona, sino llevarlo a que busque más cosas, a que traiga más cosas. Y eso va a tener que ver con el diseño de actividades que yo proponga. Si yo propongo verdadero y falso y cuestionario, claramente voy a tener una respuesta plana. Pero si yo los movilizo a que efectivamente ellos puedan expresarse multimodalmente, a perder el miedo a estas estructuras que de pronto, no, es que la instrucción es que usted tiene que escribirlo en formato Word, con tantas letras, con tantas páginas, con tanto esto, otro. Mira, funciona, pero funciona para tener tú como profesor un producto estándar.
y te estás perdiendo la oportunidad, y se está perdiendo la oportunidad de los estudiantes de demostrar en sus capacidades cómo poder hacerlo, porque a lo mejor ese mismo trabajo un estudiante lo podría hacer a partir de un video, o lo podría hacer a partir de un podcast. Y eso no quiere decir que sea malo, que sea bueno. Hay que pensar entonces en qué es lo que yo espero del desempeño del estudiante. ¿Quiero que haga lo que yo quiero que haga? ¿O quiero saber si él tiene el conocimiento o no de lo que estamos trabajando en esta asignatura? Cuando rompemos esa inercia, efectivamente nos volcamos hacia esa personalización de la educación, que no tiene que ver con tecnología, sino que tiene que ver con la capacidad que tengo como docente de entender al otro para poder enseñarle. Y además de eso, profesor, considerar la importancia que tienen las trayectorias formativas y ayudar a los estudiantes a identificar y a construir esas trayectorias formativas que son los que los van formando, van perfilando cada una de sus capacidades, sus habilidades para ponerlas en práctica. Muy importante lo que usted decía, yo quisiera hacer un mención un poquito a esto, en el arte que tienen los docentes para implementar sus estrategias, sus actividades a partir de la experiencia, a partir de las características del grupo, de entender que no todos los grupos, no todos los estudiantes van a tener el mismo ritmo, las mismas características, ni siquiera las mismas necesidades de aprendizaje. Entonces, me gustaba mucho lo que usted decía de identificar al estudiante, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, principalmente cuáles son sus intereses y los talentos que ellos tienen para que nosotros, identificándolos, podamos aprovechar al máximo y podamos dirigir nuestras actividades en función de que fortalezcan esas habilidades y esas destrezas que ellos ya tienen. Le agradezco muchísimo, profesor. Vea en la pantalla y lo veo yo que al final usted nos ha activado. Hay muchos profesores que están planteando sus preguntas, planteando sus comentarios. Y yo creo que también eso es parte de nuestra práctica, generar en quienes nos escuchan o en quienes a nuestros estudiantes el interés por participar, de perder el miedo y exteriorizar nuestras inquietudes con el propósito pues de adquirir el aprendizaje que necesitamos. Muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su experiencia y muchas gracias pues por confirmar a partir de sus palabras pues de que realmente la educación es un área, es una importantísima y que realmente todos los que estamos aquí somos apasionados, estamos comprometidos con nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Las puertas de la universidad quedan abiertas para usted, para su institución y que podamos generar pues más espacios como estos y otras actividades que nos permitan principalmente retroalimentar nuestra labor como profesores. Muchísimas gracias. Igual agradecer al ingeniero Byron por permitirnos también este contacto. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos en contacto. Igual. Buenas tardes. Buenas tardes también a los maestros. Muchísimas gracias, Byron. Maestro.